Sí me interesa que una vez yo explique, empecemos a conversar, porque esto no se trata de aprender conceptos teóricos, sino de realmente entendernos si nosotros como sector de danza hacemos parte o no hacemos parte de esto que se llama ahora economía naranja. Entonces esta conferencia va a tener dos partes, una primera parte donde voy a hablar yo de algunos conceptos teóricos, voy a tratar de no demorarme mucho porque toda esta información es fácilmente adquirible en internet, ustedes pueden buscar economía naranja y todo lo que yo les voy a decir está ahí. Entonces no me voy a detener a explicar arduamente algo que está como a disposición de todos nosotros. Sí me interesa que una vez yo explique, empecemos a conversar, porque esto no se trata de aprender conceptos teóricos, sino de realmente entendernos si nosotros como sector de danza hacemos parte o no hacemos parte de esto que se llama ahora economía naranja. Entonces empecemos en materia, la economía naranja. ¿Y qué es la economía naranja? Pues la economía naranja es un concepto que proponen dos personas, Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez. Este es un modelo económico presentado por un banco. Se podrán imaginar que cualquier modelo económico que sea propuesto por un banco, pues no tendrá como principal objeto el beneficio de las personas del común. Esto no quiere decir que sea malo, pero es interesante tener en cuenta quién lo formula y para qué realidades lo formula. ¿Y qué es la economía naranja? Es una adaptación regional del concepto de economía creativa. Y atención con esto, porque esto es muy importante y el verdadero valor del trabajo que hacen Restrepo y Duque al respecto de la economía creativa es que en Colombia y en Latinoamérica en general tenemos una mala costumbre de adaptar teorías y filosofías que vienen de otros lugares, de otros contextos, porque sí. Entonces, casi toda nuestra filosofía está basada en filosofías y modelos económicos de Europa. Entonces, en Francia se inventan una teoría, entonces como en Noruega o en Dinamarca tienen el mejor sistema de educación, queremos implantar sistemas de educación parecidos a los nórdicos, porque como los orientales tienen sistemas filosóficos zen, donde hay que organizar las cosas de cierto lugar, queremos adaptar ese tipo de filosofías a nuestra realidad, pero no contamos con que nuestros contextos latinoamericanos son completamente diferentes a los contextos donde surgen estas teorías. Entonces, lo importante de esta investigación que realizan ellos dos es que ellos hacen un estudio de lo que es la economía creativa, que surge en Australia y luego en Reino Unido, y la adaptan a nuestra realidad latinoamericana. Y entonces es un concepto, un modelo económico, una herramienta económica que se lanza para Latinoamérica y el Caribe, y directamente adaptada a nuestra realidad. Antes de entrar como de lleno a hablar de qué es economía naranja, vamos a hablar de qué es la economía y algo que es muy importante y es la dimensión económica de la vida. En la vida existen muchas dimensiones, la dimensión espiritual, dimensiones a las que son como lentes en las que uno puede ver el mundo a través de estos lentes. Entonces, si uno tuviera la dimensión espiritual muy acentuada, uno podría creer que todas las cosas suceden porque hay un Dios, porque responden a un plan divino, estratégico. Si uno cree en la dimensión económica, se daría cuenta que todo sucede gracias a una transacción económica. Nada más, cuando prendemos la luz, estamos haciendo una transacción económica, porque luego al final del mes Electricaribe llega y dice el recibo, bueno, tú me compraste tantos kilovatios de luz, me debes tanta plata. Cuando abrimos la llave del baño, cuando nos bañamos, estamos haciendo una transacción económica porque estamos comprando un producto que al final del mes nos toca pagar. Cuando nos vestimos, estamos utilizando productos que son resultado de una transacción económica. Entonces, cuando hablamos de la dimensión económica, es ver que todo es resultado del intercambio de valores que se realizó en algún momento. Estamos acá porque esto, alguien lo compró, alguien pagó por esto, esta silla, alguien pagó por esto. Es decir, toda nuestra vida es el resultado de transacciones económicas que se han realizado. Entonces, es importante porque aquí viene la primera reflexión que quiero que nos quede, como que nos llevemos el día de hoy, y es que en la cultura, como en la vida misma, todo tiene un valor
y o un precio. Es decir, no hay nada gratis. Alguien tiene que haber pagado un precio por algo. Y en la cultura sucede lo mismo. Y quiero traer a reflexión esta frase porque a veces se piensa que la cultura es algo como el aire, que no cuesta nada, que está ahí, que es un derecho, es una obligación del Estado brindar cultura, que es algo que surge como una florecita por naturaleza propia, por combustión espontánea, y resulta que la cultura es una actividad que es producto de un esfuerzo y por lo tanto tiene un valor, tiene un precio. Para entender un poco el mapa de la economía, vamos a hablar de los sectores de la economía para luego poder ubicar entre todos esos sectores en donde se encuentra la economía naranja, y a medida que vamos encontrando dónde está la economía naranja, vamos a ir pensando, porque esto es lo que vamos a discutir en la segunda parte de la conferencia, en dónde está la danza dentro de este panorama económico. Entonces decimos que en economía, la economía se ha dividido en diferentes sectores, que el primer sector es el sector primario, que es el sector de las materias primas, todo lo que es la agricultura, la minería, todo lo que tenga que ver con la extracción de materias primas está considerado económicamente dentro de un primer sector, de un sector primario. El sector secundario es el de la manufactura, el de las fábricas, el de las industrias. Este sector económico que coge esas materias primas, la transforma y produce un nuevo elemento. Todo lo que es la ropa, todo lo que es los productos manufacturados hacen parte de este sector secundario. El sector terciario es el sector de los servicios. El transporte, las comunicaciones, el entretenimiento. Durante mucho tiempo la cultura, el arte y todo lo que es el ocio estuvo enmarcado dentro del sector terciario. Pero más o menos después de la mitad del siglo pasado, en los 50, 60, empezó a crearse un nuevo sector y se consolidó el sector que era el de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y entonces en este sector económico entraron todas las carreras de investigación, de nuevas tecnologías, de innovación, de todo lo que tenía que ver con tecnología. Y avanzó el tiempo, los inteligentes siguieron pensando aún más y dijeron que había un nuevo sector que era el sector de la creatividad. Y entonces ahora la investigación, el desarrollo y la innovación hacían parte de un sector que aún no se sabe si es el sector cuaternario agrandado, que es el sector 4.1, o si es un nuevo sector económico, que es el sector de la creatividad. Pero aparte de esta dimensión de los sectores, tenemos otro plano de sectores, que es el primer sector, que es el sector económico de lo público. El segundo sector, que es el sector de lo privado, y un tercer sector, que es el sector social. El sector social está integrado por un conjunto de organizaciones que se crean por iniciativa privada, pero que responden a intereses colectivos o públicos. ¿Por qué estoy hablando de estos sectores? Porque es importante que sepamos en qué parte de este mapa económico, porque vamos a hablar de economía naranja, por ende tenemos que saber en qué parte de la economía estamos. Si los estados cubrieran todas las necesidades del pueblo, si no hubiera hambre, si no hubiera niños sin educación, pues no habrían fundaciones que trabajaran en pro de la niñez, en pro de acabar el hambre. Si la gente cumpliera o si los estados cumplieran con todas las normativas medioambientales, no existirían organizaciones como Greenpeace, que son entidades del sector privado que deben cumplir intereses colectivos. Pero esta frontera entre el segundo sector y el tercer sector no es tan radical. Entonces, el segundo sector, estamos hablando de un sector donde la economía es capitalista, al interés privado, ¿qué le interesa? Generar unos beneficios en retorno para su misma organización. En la economía social hay un desinterés y básicamente todo se hace por un amor al prójimo, por un beneficio a un tercero. Entonces este gráfico dice que el segundo sector está basado en la economía y podríamos decir que el tercer sector está basado en el corazón. Lo mismo sucede
en la cultura. La cultura, las artes, tienen una franja donde uno se puede ubicar dentro de este arco iris, por así decirlo. Uno podría decir, yo estoy más o menos en cierto punto donde hago las cosas por amor, pero también me interesa generar un beneficio económico. Me interesa que lo que yo hago como artista, como cultor, como gestor, como productor, como artesano, como músico, como representante, como manager, como cualquiera uno de los agentes que hacen parte del sector cultura pueda hacer. Entonces, se trata de ubicarse dentro de un rango de estos dos sectores. ¿Y dónde queda la economía naranja? La economía naranja, entonces empezamos a ubicarla en su base central, es la generación de ingresos. Cuando estamos hablando de economía naranja, no estamos hablando de una política social. La economía naranja busca como objeto la generación de ingresos y la producción económica. Muchas veces pensamos que la economía naranja es una política cultural que lo que busca es socializar y ayudar a la sociedad. Y no es que sea malo, no es decir que lo que está al lado verde del dinero sea malo y lo que está al lado del corazón sea lo bueno. Es que entendamos que estamos hablando de un sector que busca los beneficios y la generación de ingresos económicos. Por eso muchas veces el sector cultura es reticente a la economía naranja, porque dice, es que a mí no me interesa, yo no quiero vender mi arte, yo soy artista, yo quiero trabajar por mi sociedad, pero resulta que la economía naranja es una política económica, no una política cultural. Si tenemos claro esto, podemos entender que aquí vamos a hablar de números, que cuando hablamos de economía naranja, estamos hablando de empresa, que cuando hablamos de economía creativa, que es lo mismo, que ya veremos cómo se relacionan, estamos hablando de la generación de dinero, no del arte, no de la cultura, no del amor, no del prójimo y nada de lo que pueda trabajar el tercer sector. Bueno, ¿y por qué naranja? Dicen los autores Restrepo y Duque que el color naranja se suele asociar con la cultura de la creatividad y la identidad. Dicen ellos que en el hinduismo es el color de las ropas que visten los sadhus, que son los hombres santos que recorren el mundo, que es el chakra naranja en el abdomen, que es a su vez el centro creativo del individuo. Dan muchas más razones, yo aquí voy a nombrar solo algunas. Dicen que el color naranja para los pueblos nativos del norte es el color del aprendizaje y del liderazgo. Dicen que es además un color que se asocia con el fuego y que las metáforas sobre el fuego creativo y el fuego del amor son incontables. Y dicen al final que para darle una identidad que le hace falta, hemos querido etiquetar a la economía de la cultura y de la creatividad como la economía naranja. Decíamos que la economía naranja es una adaptación regional de la economía creativa. ¿Y qué es la economía creativa? La economía creativa surge en 1994 en Australia. Australia lanza en ese entonces una política de Estado que se llamaba Nación Creativa, Política Cultural para la Mancomunidad. Mancomunidad es la riqueza común. Entonces dijo el gobierno australiano, vamos a invertirle a la cultura, porque la cultura es riqueza, porque necesitamos generar puestos de trabajo a través de la cultura. Nosotros no somos un pueblo con grandes recursos naturales, no tenemos una industria tan avanzada, pero sí tenemos una creatividad y un sector turístico muy importante, vamos a explotarlo. Entonces, crean esta política de Estado, que es una de las primeras, o la primera política donde un gobierno dice, la cultura, la creatividad y el arte va a ser el motor central de nuestra economía. Aquí en Colombia suele decirnos que las locomotoras del Estado son la minería y la industria y queremos ser los más grandes exportadores de café. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a ser los más grandes exportadores de cultura. Entonces, en 1994 lanzan esta política de nación creativa y empiezan un cambio social que les trajo muy buenos resultados. En 2001, un comunicador inglés, John Hopkins, escribe un libro que se llama
Economía creativa, cómo las personas ganan dinero con las ideas. Y en este libro él recoge los resultados de esta política y plantea una serie de herramientas de cómo las personas y de cómo los estados pueden transformar sus economías a través de la creatividad y de las ideas. Porque hasta este momento la producción se basaba en que, claro, las ideas y la creatividad han existido desde siempre. Todo es producto de alguien se inventó por primera vez algo y lo produjo. Pero la economía tradicional se basaba en el proceso de la transformación, de la producción. Se partía de una idea, pero lo importante que se centraba la gente era en encontrar ese proceso de producción. La economía creativa dice que lo más importante es la generación de las ideas y que a partir de este concepto de la idea se puede transformar la sociedad más que tratando de crear empresas, industrias que busquen una manufactura, que busquen un proceso de producción. La economía creativa entonces está basada en algunos sectores, como son la industria, las industrias culturales. Es un término que surge a partir de mediados del siglo pasado, en los años 50. Resulta que habían un par de sociólogos, filósofos, artistas, pues uno de ellos era pianista, estoy hablando de Teodoro Adorno y Max Horkheimer, que eran unos sociólogos alemanes, vivían en Frankfurt, y eran judíos, y cuando llega el régimen nazi, pues tienen que emigrar de Alemania y se van a vivir a Estados Unidos. Uno de ellos termina viviendo en Nueva York y el otro en Los Ángeles. Pues llegaron a nada más y nada menos que a Hollywood y a Broadway. Y empiezan a estudiar la cultura del entretenimiento. Y escriben un libro donde en uno de sus capítulos hablan de la industria cultural. Y empiezan a hablar de la industria cultural norteamericana, especialmente de la radio y el cine. La televisión en ese entonces no se había popularizado. Y dicen que es un medio, que las industrias culturales son estas industrias que estandarizan la cultura. Es decir, encuentran una fórmula y cuando encuentran la fórmula de éxito, la repiten y la repiten. Eso se ha mantenido desde siempre. Y es muy claro que uno ve como si una telenovela tiene un éxito, pues se sigue sacando, así como tuvo éxito la novela de narcotraficantes, pues después se quedaron otra y otra, o como géneros como el reggaetón, donde una base musical tiene éxito, pues a partir de ahí se crea una estandarización de la cultura, que además tiene como componente la industria cultural que busca la generación económica por encima de cualquier cosa. Si algo no vende, no se produce más. Pero además dicen que la industria cultural, y es lo que más critican, es un elemento de poder que usan las corporaciones para influir en la manera de comportarse en las sociedades. Acordémonos que esto es un documento sociológico. Y hablan y dan ejemplos de cómo los actores del cine norteamericano empiezan a fumar en muchas películas, y uno veía que en las películas de antes casi todos los actores sacan su cigarrillo y fuman. Esto era porque se pretendía hacer que la gente fumara, estandarizar ese modelo de comportamiento para que las tabacaleras, la Philip Morris y todos los que patrocinaban las películas, pues tuvieran mayor cuota en el mercado. Entonces se dice que hablan del término de industrias culturales desde una visión bastante negativa. Eso generó en los años posteriores, en los 80, 90, inclusive hoy en día, que el término de cultura, de industria cultural, sea un término que le genera unos rechazos. Yo no soy industria cultural porque yo no soy estandarizado, porque yo no intento cambiar y porque no me adapto como a ese concepto negativo de lo que son las industrias culturales. Por eso, a finales del siglo pasado, empieza a generarse otro sector, que será el sector de las industrias creativas. Y en este sector de las industrias creativas entran otras líneas de acción, como son todas aquellas áreas que estén basadas en las ideas creativas funcionales. Estamos hablando de la publicidad, del diseño, de las artesanías.
Y hay un tercer sector de la economía creativa que es la economía del conocimiento. Como les decía antes, el sector de la innovación, del desarrollo y de la investigación se transforma. Cuando hablamos de innovación, desarrollo e investigación, estamos hablando de todo lo que es tecnologías, de todo lo que es computación. Entonces, básicamente, estos tres sectores son los que componen la economía creativa o economía naranja aquí en Latinoamérica. Entonces, esto nos va a entender que no únicamente estamos hablando de cultura, que cuando hablamos de la creatividad estamos hablando de otros sectores económicos que no tienen nada que ver con la cultura, pero sí que tienen mucho que ver con la creatividad. De acuerdo a la UNESCO, ellos hacen otras tres sectorizaciones diferentes. Lo dividen en herencia cultural, creatividad y medios y creaciones funcionales, un poco como es una visión más humanista de la división que veíamos anteriormente. Entonces la UNESCO dice que la economía creativa pues está diferenciada entre el patrimonio natural y cultural. De este lado tenemos en la creatividad y medios las artes visuales y los libros y prensa, y en creaciones funcionales moda, diseño, paisajismo, arquitectura, publicidad. Es decir, cuando estamos hablando de economía creativa y de economía naranja, vamos a hablar de tú a tú con los diseñadores y con los publicistas. Aquí vemos nuevamente, esto es una política económica, no una política cultural. Es decir, ya no estamos hablando entre artistas únicamente, entre cultores únicamente. Vamos a hablar con la gente de libros, con la gente de prensa, de arquitectura, de diseño, de software. Entonces hay que entender que la política cultural, la política económica de la economía naranja cubre mucho más allá de lo que a veces podríamos creer que es únicamente la industria cultural. El Ministerio de Cultura, en la última convocatoria que saca sobre o para la economía naranja, hace estas tres divisiones. Entonces, los sectores, según el Ministerio de Cultura de Colombia, son en artes y patrimonio, industrias creativas y creaciones funcionales. Y recientemente, hace un par de meses, sacó la convocatoria de estímulos para industrias del sector de naranja y hace convocatorias para estos tres sectores. Entonces, a diferencia del plan de estímulos del Ministerio de Cultura que todos estábamos acostumbrados a ver, donde participábamos con los festivales en las diferentes áreas de la cultura, esta nueva convocatoria que saca el Ministerio para la economía naranja, pues ya nos pone a competir al mismo nivel de otras áreas con las cuales antes no interactuamos, como puede ser el software, que tal vez se nos haga una cosa totalmente distante a nuestra realidad. ¿Cuáles son las características de la economía creativa? La economía creativa se encuentra entre la economía, la cultura y el derecho. Y el derecho porque está arreglada sobre todo lo que es la propiedad intelectual, que ya hablaremos un poquito más adelante de eso. La economía creativa incorpora la creatividad como componente central de la producción. Es evidente. En este punto, el recurso económico que estamos transando es la creatividad, que por cierto se dice que es un recurso escaso, pero infinito. Y ahí donde se dice que las posibilidades de la economía creativa, de la economía naranja, pues son muy amplias porque todos tenemos la capacidad en algún momento de generar ideas creativas. Los bienes y servicios son frecuentemente protegidos por la propiedad intelectual, derecho de autor y los derechos conexos. La propiedad intelectual es todo aquello que es producto de la creación de la mente y está dividido en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial cubre todo lo que es patentes, logos, marcas, registros, y el derecho de autor cubre todo lo que está en el sector del arte, las creaciones, las canciones y todo lo que es la protección de los autores de las obras. Y tiene, aparte de eso, los derechos conexos. Los derechos conexos es una serie de derechos que protegen a los que hacen parte de la creación. Derechos conexos, por ejemplo, es el derecho de interpretación. Una cosa es el derecho de autor de la canción, pero hay un derecho que es el derecho de interpretación. Entonces, la manera como Juan Gabriel cantaba sus canciones está protegida por un derecho de interpretación. Y si yo canto como Juan Gabriel, tendría que pagar derechos de interpretación,
porque tal vez la canción, él no sea el autor, pero la manera como él canta, como la interpreta, eso está protegido por un derecho conexo, que es el derecho de la interpretación. Y así como ese derecho, hay otros derechos de la producción de la propiedad intelectual que están cubiertos ahí. La economía creativa es de doble naturaleza. De una parte estamos hablando de que son productos que hacen parte del sector económico, pero también del sector cultural. Entonces, por una parte generan riqueza y empleo, pero por otra parte también generan valor y sentido, identidades. Aquí es donde la cosa empieza a tener un poco sentido porque ya estamos como entendiendo que esto que es como de dos colores, ¿cierto? Como que en ese ámbito donde estamos de lo verde del dinero a lo rojito del corazón, estamos en una parte intermedia donde se busca el valor, se busca la generación de identidad, de sentido, de innovación, de creación, pero también la generación de riqueza y empleo. Los productos en la economía creativa se distinguen por sus cualidades únicas, no solamente funcionalidad y precio. Y únicas porque aquí la creatividad no se repite. Si yo voy a crear el mismo producto que ya se ha inventado, pues no estoy siendo creativo, por lo tanto no haría parte de este modelo económico. Y esto es importante, este punto, porque en el arte, en la cultura, todo lo hacemos basados en el principio de la incertidumbre. ¿Cuál es el principio de la incertidumbre? Que no sabemos cuál es el resultado. Cuando creamos una película, cuando alguien filma una película, uno no sabe si esa película va a tener éxito o no va a tener éxito. Uno crea una canción y uno no sabe si esa canción va a gustar, no va a gustar. Cuando el artista crea su obra, no piensa en el resultado, ¿cierto? Porque su obra responde a otras necesidades más allá de que el resultado sea o no aceptado. Por eso se parte del principio de la incertidumbre. Es muy difícil anticipar si el producto que se está haciendo, en este caso en la economía creativa, será aceptado o funcionará para el público. El rápido progreso del conocimiento y la sociedad hacen que el factor tiempo sea crucial. La idea que tengamos hoy tal vez ya no funcione el próximo año, porque alguien o se la inventó, o ya no está de moda, o ya las necesidades cambiaron. Entonces, en la economía creativa, esa coyuntura entre el tiempo y el ahora y el lugar es muy importante. A diferencia de la producción tradicional, de la economía tradicional, donde si yo voy a sacar un producto, hago un estudio de mercado, hago una valoración, un grupo focal y miro a ver si funciona, si no funciona y lo saco. En la economía creativa el tiempo es un factor importantísimo porque responde a un contexto del aquí y el ahora que cambia constantemente. Nuestra realidad hace 10 años no es la misma de hoy. La manera de comunicarnos de hace unos años no es la misma de hoy. Entonces, una idea que hubiera funcionado hace unos años posiblemente no hubiera funcionado hoy. En la economía tradicional, como los vehículos, por ejemplo, un carro de hace 10 años funcionaría exactamente igual que al día de hoy. Tendría menos accesorios tecnológicos, pero básicamente el producto en sí sería el mismo. Los trabajadores creativos valoran fuertemente el motivo, el significado de su esfuerzo, más allá del rédito económico y social. Los que estamos en el sector económico de la creatividad no lo hacemos esencialmente porque queramos un beneficio económico, porque es que esto no me va a generar plata, porque con esta idea me voy a hacer rico, sino porque tenemos una gran motivación emocional y lo hacemos por razones que van más allá de lo económico. Y finalmente, la economía exige un enfoque de trabajo multidisciplinario y es aquí donde nos puede costar un poco más de trabajo transformar nuestra manera de ser, de tener una economía formal a una economía creativa. Y es que ahora ya necesitamos trabajar con personas que hagan parte de otras disciplinas. Ya muchos artistas lo están haciendo y uno ve ahora cómo los grupos de danza se han aliado con videógrafos, con productores, y uno ve ya los videos que se suben a YouTube, ciertos grupos de danza urbana, las producciones interesantes que tienen, los diseños que tienen. Se han empezado a juntar con gente que ya no es
artista de danza, sino que son de otras disciplinas y eso ha generado productos innovadores. Volvamos nuevamente entonces ahora sí a hablar de la economía naranja y de los elementos de la economía naranja. Duque y Restrepo dicen que la economía naranja está basada en 4 aspectos principales. El primero de ellas es el ecosistema naranja. En este ecosistema existen 3 partes, 3 dimensiones. La dimensión de la oferta, la dimensión de la demanda y la dimensión de las instituciones. La dimensión de la oferta, que ellos llaman creatividad, está integrada por todo lo que son los artistas, los majors, son los grandes conglomerados económicos, artísticos. Podríamos hablar que los majors en Colombia estamos hablando de Caracol, de RCN, del Teatro Nacional, de Delirio en Cali, de todas estas grandes corporaciones culturales que existen, los colectivos y los creativos. Entonces tenemos un primer sector que es el sector de la oferta. Eso lo tenemos bastante claro. Tenemos un segundo sector que es el sector de la demanda, una dimensión que es la dimensión de la demanda que ellos llaman la del goce. Y en esto encontramos a los prosumidores. Ustedes conocerán el término de prosumidores, que es una nueva acepción que dice que ya los consumidores, el ser consumidor es un acto pasivo. Yo me siento y recibo la información. El prosumidor es un acto activo. Yo ahora soy el productor de mis propios consumos. En eso se divide un poco el Internet 1.0 y el Internet 2.0. Antes en el Internet solo leíamos lo que el Internet nos daba. Cuando hay este cambio al Internet 2.0, aparecen las plataformas como las redes sociales. Ahora nosotros, que somos los espectadores, nos transformamos en productores de contenidos. Ahora nosotros somos los que producimos los videos, los que llenamos de contenidos el Internet. Por lo tanto, nos transformamos de ser consumidores a prosumidores. Entonces, en la demanda existen nichos, que son pequeños grupos de personas que tienen un interés en común. Están los fans y están los críticos. Los fans pues son esos seguidores de una causa, de un gusto artístico en particular. Finalmente tenemos la dimensión de las instituciones, que como bien lo dice el gráfico que hace parte de la investigación de ellos, están pues todos los que son el ministerio, las asociaciones, toda la gobernanza y las instituciones tanto públicas como privadas que soportan financieramente y administrativamente el desarrollo de la economía. Y ellos plantean este ecosistema y dicen que es muy importante tener en cuenta los 3, que sin los 3 no se puede generar la sinergia necesaria para que los productos creativos surjan. Si la oferta, si nosotros como creadores de contenidos artísticos no pensamos en cómo hacer llegar nuestros productos a la demanda, pero aparte de eso, no nos soportamos sobre plataformas administrativas, no vamos a conseguir la cadena de valor, que es el siguiente elemento. Entonces, este es el segundo elemento que proponen ellos en la investigación sobre cómo es el proceso de producción o la cadena de valor de un producto creativo. Dicen que todo empieza a partir de una idea, de una creación, del arte de la experimentación. Pero sé que esa idea tiene un primer filtro, que es que esa idea tiene que ser comercialmente viable. Podemos tener muy buenas ideas, pero si no se pueden vender, si comercialmente no son viables, pues ahí tenemos una primera barrera. Después de la generación de la idea, viene toda la parte de la producción, de la distribución, la comercialización y el consumo. Y en esta cadena es donde creo yo que el sector de la danza en Colombia ha fallado especialmente. Creo que tenemos muy buenas ideas que a nivel de la experimentación de todo este primer triángulo somos bastante muy buenos, que hemos en los últimos años mejorado en toda la producción y que hoy en día tenemos espectáculos de una factura artística muy buena. Hemos logrado conseguir algunos productos muy bien producidos,
Pero empezamos a tener problemas con la distribución, con la comercialización y por ende con el consumo. Es muy complicado distribuir productos de danza. Comercializar productos de danza es una tarea titánica y por ende hacer que el público pague por boletas de danza es aún más difícil. Esto en otros sectores lo tienen muy fácil. Nadie pide boletas regaladas para una función de cine. Todo el mundo sabe que si uno va a cine, va y compra su boleta. Todo el mundo sabe que si viene un artista, va de música, si viene Shakira, si viene cualquier artista, si viene el Festival de Orquestas, la gente va y compra su boleta. Pero si hacemos una función de danza, la gente no va y compra su boleta. La gente le pide a uno que si le regala boletas, que si tiene cortesías, porque no hemos generado esta cadena de valor, porque no tenemos eslabones en la distribución, porque la comercialización no tenemos especialistas que vendan espectáculos de danza. Hay muy buenos especialistas vendiendo música y teatro, y hay mercados culturales donde van la gente a comprar y vender espectáculos de música y de teatro, pero en danza tenemos una gran deficiencia en todo lo que es los eslabones de distribución, de comercialización y el consumo. El consumo también se ha visto afectado por la gratuidad de los eventos generados por las políticas culturales. En Bogotá, por ejemplo, es muy complicado vender una función de danza porque el Instituto de las Artes de Bogotá, pues cada mes hace espectáculos gratuitos en los parques. Y entonces, si uno va a una entidad a decirle, vea, le vendo este espectáculo de danza, me dice, no, pero es que este fin de semana yo lo voy a ver gratis en tal lugar. Y dice, no, pero es que estos son, no, es que el instituto vende los mismos artistas, los pone en los teatros gratis en la ciudad. Entonces, esto ha sido una de las deficiencias que como sector de danza hemos tenido a lo largo de esta historia. Esto nuevamente se revierte para continuar con esta cadena de valor cuando la producción, la distribución y el consumo se realizan, por encima se revierte, se empiezan a crear tendencias, las tendencias generan unos precios estables de mercado que están ligadas a la calidad, a la crítica, que es otra de los aspectos que falla en nuestro sector. No tenemos críticos de danza, no tenemos gente que hable desde una perspectiva crítica sobre qué es la danza, por ende la gente no sabe cómo guiarse. Uno, en el periódico siempre ha existido la crítica de cine, y uno ve y lee esta película y algunos periódicos dan una calificación, 3 estrellas, 2 estrellas. Eso puede ser una guía interesante para saber si una película es buena o mala, porque alguien tiene un criterio para decir algo al respecto. En danza no existe la crítica de danza, no tenemos columnistas que escriban sobre danza. Y finalmente esto se va generando un círculo que va potenciando todos los productos en la economía creativa. El tercer punto que proponen en la investigación, Duque y Restrepo, es algo que ellos denominan la creatópolis. Creatópolis viene de 2 palabras griegas, crea, que es creatividad, y polis, que es ciudad. Entonces, la creatópolis es una ciudad creativa. Entonces, la ciudad creativa debe ser una política de Estado donde genere espacios, donde las industrias creativas puedan generar sus nichos y conformar algo que se llaman los clusters y los hubs. Los clusters son pequeñas denominaciones, pequeñas sectorizaciones regionales donde se ubican muchos emprendimientos de industrias creativas y culturales. Por ejemplo, un clúster de los lugares de ocio en Bogotá, y en todos los lugares hay. En Cali puede ser Juanchito, en Bogotá puede ser la zona del 85. Aquí donde queda el clúster de la diversión. Es decir, donde hay un sector donde hayan muchas discotecas. En la 8. Eso se llama un clúster. Como decir, el clúster de los zapatos en Bogotá queda en el Restrepo. Uno va al barrio del Restrepo y hay muchas cuadras donde hay almacenes donde venden zapatos, donde venden herrajes, donde venden toda una serie de elementos en torno a una industria en particular.
Ellos proponen que se deben crear clústeres creativos, como los hay en muchos lugares del mundo, donde uno va y encuentra en un mismo sector museos, restaurantes, gastronomía, teatros, y una serie de lugares que generan que los participantes de este clúster puedan beneficiarse mutuamente. El otro concepto son los hubs. En muchos lugares del mundo, por ejemplo en Madrid, España, existe un hub que se llama El Matadero. El Matadero, que era el antiguo matadero de la ciudad, donde sacrificaban las reses, lo abandonaron porque se fueron de la ciudad para construir unas nuevas instalaciones y quedó una gran edificación que venía de mucho tiempo atrás, súper bonita, y ellos lo transformaron en un hub creativo. Entonces, imagínense ustedes una fábrica inmensa, abandonada, que se transforma y empiezan a generar ahí espacios para que fueran diseñadores, para que los grupos de teatro, de danza, artistas, pintores, los productores tuvieran allí su sede y crearon algo que se llama El Matadero. En Toronto, Canadá, también hay un hub muy interesante que se llama La Destilería. La destilería era una inmensa fábrica de licor del siglo XIX que se abandona a principios del siglo XX, que dura un tiempo abandonada. El sector en general al lado de la destilería entra en depresión, se vuelve un sector abandonado, pero a mediados de los años 50, 60 empieza todo un proyecto para transformar esa destilería en un lugar creativo y transformaron una fábrica que es inmensa, con muchos y muchos como galpones gigantescos, en salas de teatro, salas de baile, estudios para artistas, teatrinos, hay restaurantes, y entonces uno entra a la destilería y es ver una pequeña ciudad creativa donde se interactúa y donde existe como el potencial de que la creatividad esté. Entonces ellos proponen o dicen que para que la economía creativa surja deben haber en la ciudad espacios físicos como clústeres y hubs para que los artistas y los productos creativos puedan emerger e interactuar entre sí. También proponen las 7 I, que son las ideas para el desarrollo de la economía naranja. La primera es la información. Dicen que toda la economía naranja debe estar basada en mapeos y en saber quiénes hacen parte de la economía naranja. Que la información es muy importante, que la generación de directorios, que la generación de mapeos, que la generación de toda esta recolección de la información de quiénes somos los que hacemos parte de un sector es muy importante. Dicen que la segunda I son las instituciones. Si no hay instituciones que estén acorde con la economía naranja, con la economía creativa, con políticas, con becas, con apoyos, con áreas especializadas en economía, pues no va a funcionar. Esto ha venido cambiando. El Ministerio de Cultura ya tiene su área de economía creativa, de economía naranja. El Ministerio de Hacienda también ha creado su propia área de economía creativa. El tercer punto son las industrias. La industria, ellos la hablan, se refieren a nosotros los creadores. Entonces, la tercera I de la economía naranja somos nosotros, la industria, los que producimos los contenidos. La cuarta I es la infraestructura. Si no tenemos teatros, si no tenemos salas de ensayo, si no tenemos lugares para crear y producir y presentar, pues no vamos a poder tener espacios para generar productos creativos, en este caso hablando de danza. Y lo mismo sucede con todas las demás áreas, desde el diseño hasta el software, hasta la publicidad, hasta la arquitectura. Entonces, la infraestructura es un elemento clave para el desarrollo de la economía naranja. La quinta I es la integración. La integración se refieren ellos a la relación con mercados internacionales, a la exportación y a la integración a cadenas productivas del extranjero. La sexta es la inclusión y hablan que la economía naranja debe ser una economía
que sea inclusiva con los sectores, con todos los sectores de la sociedad, que no debe ser una economía basada para un sector en específico, sino que tiene que ser para que funcione una economía incluyente. Y finalmente hablan de la inspiración. Y en este se refieren a que la economía naranja debe ser el propiciador de nuevas maneras de ver el mundo. Iván Duque, cuando se vuelve senador en 2014, propone la ley naranja. Entonces dice, la ley naranja, el primer artículo, el objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. Primer punto que deberíamos trabajar en danza. ¿Quién ha registrado una obra de danza? La música lo tiene muy claro. Compositor crea su canción, va a Saico y la registra. Coreógrafo crea su coreografía, ¿va a dónde? A ningún lado, porque los coreógrafos, los grupos de danza y en general los artistas de la danza no somos conscientes de nuestra propiedad intelectual. Cuando bailamos una coreografía no tenemos la delicadeza de decir coreografía creada por el maestro tal. Sencillamente la montamos, la copiamos y aquí no ha pasado nada. Es decir, para nosotros el valor de nuestra creación casi no la tenemos. No somos conscientes, los músicos, hay muchos músicos que viven de sus creaciones. Todos los compositores viven muy bien de componer canciones y después de recibir las regalías por sus creaciones. Entonces, nuestra propiedad intelectual tiene que ser un tema en la agenda común de nuestro sector. ¿Cómo empezamos a valorar nuestras creaciones? ¿Cómo empezamos a darle autor a las danzas? A la creación coreográfica, cómo eso empieza a tener un autor y cómo empezamos a utilizar los medios como el registro y la protección del derecho de autor para poder generar inclusive ingresos y regalías por nuestras creaciones. Vamos a leer el segundo artículo, que es uno de los más interesantes, que dice, artículo 2, definiciones. Las industrias creativas comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Las industrias creativas comprenderán de forma genérica, pero sin limitarse a los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, modas, agencias de noticias, servicios de información y educación creativa. Ahora que el gobierno a través de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER, creará líneas de crédito. La política, eso es una, como decía, eso es una política económica. Por consiguiente, aquí no hay becas y apoyos gratuitos, como lo suele hacer en las políticas culturales. Aquí estamos hablando de líneas de crédito, crédito blando, que puede tener sus pros y sus contras. Y aquí es donde decía que es una política generada por un banco para que los bancos se beneficien. Y eso puede estar bien o puede estar mal, eso ya es decisión. Entonces se van a crear básicamente unas líneas de crédito para que la gente pueda financiarse, que hasta cierto punto, o en cierto modo, está muy bien, porque si uno tenía una idea de una obra, de un producto creativo, ir a un banco y decir, me prestan plata para hacer mi obra de danza, pues el banco no le iba a prestar porque la banca tradicional pues no tiene esa manera de actuar. Ahora con estas líneas de crédito sí funcionarán. Y hay otros par de artículos, uno que habla de la formación y obliga al SENA y a las entidades educativas a generar cursos sobre economía creativa y nuevamente habla de la financiación y de cómo el Banco de Desarrollo Empresarial y de Comercio Exterior, Bancoldex, estará encargado de crear mecanismos de financiación para emprendimientos creativos. Nuevamente volvemos
al tema de que estamos hablando de aquí de créditos bancarios. Es decir, aquí olvidémonos de becas, aquí olvidémonos de que esos son apoyos concertados. Como les decía, esto no es una política cultural, es una política económica. Esta es la ley. Y bueno, y dentro de este panorama, ¿en dónde se ubica la danza? Entonces ya vimos todo esto. ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta?